pasa nada tampoco, creo que alcanzan a ver. Bueno, buenos días. Hoy, el tema de hoy es ayudarnos a distinguir entre un trauma y un trauma fecal. Entonces, el caso número 1 es un hombre de 24 años que trabaja en construcción y nos llega con un cuadro de 5 horas de evolución. Refiere que mientras trabajaba con un alambre metálico, al cortarlo, él trabaja en construcción y mete los cables como por un huequito, y al cortar este cable como que rebotó y le pegó en el ojo izquierdo. Posteriormente el paciente presentó dolor, ojo rojo y no hubo ninguna pérdida de la visión. Él dice que estaba usando gafas de protección, antecedentes negativos. Al examen físico B20-20 en ambos ojos, el ojo derecho está normal en la biomicroscopía y en el ojo izquierdo vemos lo de esta foto, que es una hemorragia subconjuntival densa, algo oscura y una pequeña herida conjuntival de aproximadamente 1 o 2 milímetros. Dentro del ojo todo está normal, la córnea clara, no hay células, vítreo sin células. Y en la retina tenemos contusiones periféricas, la retina está completamente adherida. La periferia superotemporal, hay una imagen que parece una pequeña condensación vítrea. Se lleva a cirugía, se considera que es un trauma, no se puede descartar aquí un trauma penetrante por el mecanismo, por un alambrito, entonces no sabemos si entró por la hemorragia subconjuntival densa, oscura, entonces decidimos hacer una peritomía exploratoria, sutura de conjuntiva y se dio orden para posible sutura de esclera y posible vitrectomía con antibióticos en la infusión según los hallazgos. En la cirugía se encontró que había solo una herida escleral lamelar de aproximadamente 3 milímetros, no era de espesor completo, solo era 80% del espesor, se suturó la herida de esclera, se suturó la conjuntiva. En el posoperatorio tuvo una muy buena evolución clínica, esto es la foto del día 1 con visión de 20/20. Luego se evidenció que esa condensación vítrea, que era lo que nos inquietaba inicialmente porque decíamos, ¿será que está empezando alguna infiltración allá atrás que fue penetrante? Pues era un agujero operculado, ya se le hizo fotocoagulación. Aunque sea operculado y no tenga tracción por el antecedente de trauma, se consideró fotocoagularlo. Ese es el caso número 1. El caso clínico número 2 es el paciente que comentábamos ahorita. También un hombre de 24 años, trabaja en una papelería, pero justo el día del accidente lo cambiaron de trabajo y lo pusieron a martillar unos objetos metálicos. Él no tenía protección y mientras estaba martillando dice que perdió súbitamente la visión y que le cayó una esquirla metálica. No estaba usando gafas, antecedentes negativos. Al examen físico, el ojo derecho normal, el ojo izquierdo tenía cuentadedos a 20 centímetros, y en la biomicroscopía, pues aquí no es tan evidente, pero tiene una herida de córnea aproximadamente 3 milímetros, tenía unas banditas vítreas, la córnea estaba opaca alrededor y la cámara anterior se evidenciaba aquí una ruptura en la cápsula del cristalino al mismo nivel de la herida de córnea y tenía fragmentos de cristalino en la parte inferior de la cámara anterior, además de bandas vítreas. Ahí había también como un defectico en el mismo trayecto del cristalino y el fondo de ojo. Difícil tomarle la foto, aquí no tenemos, pero tenía un gran coágulo en esa misma dirección y había como una imagen de algo brillante que no se podía descartar un cuerpo extraño, y aparente cuerpo extraño no se puede decir con certeza. Entonces se llevó a sutura de córnea, vitrectomía anterior, se hizo la insectomía con vitreófago, se tomó muestras, se hizo vitrectomía con vancomicina y ceftazidima en la infusión, se extrajo el cuerpo extraño intraocular, se hizo endoláser y se puso SF6. Se evidenció un cuerpo extraño incrustado en la retina en región perifoveal superior, aproximadamente 2 milímetros y medio. Aparente perforación autosellada, se alcanzaba a ver un pedazo de esclera, tal vez era parcial, pero se alcanzaba a ver la esclera en esa zona. Aquí hay una imagen, pues este era el cuerpo extraño intraocular atrás, y esta imagen pues estamos algo borrosos, pero era este cuerpo intraocular metálico, ese se extrajo. En el posoperatorio en el día 1 en realidad estaba muy bien, está en movimiento de manos, la herida bien afrontada, no estaba con signos muy inflamatorios, áfaco, y la retina completamente adherida, se alcanzaba a ver muy bien. Entonces con estos dos casos vamos a hablar sobre trauma, vamos a ver cuándo es trauma abierto y cuándo es trauma cerrado, aunque en trauma uno nunca puede decir, sino hay muchas pistas que nos ayudan a determinar esto. Entonces un poco sobre epidemiología.
Ya sabemos que el trauma ocular es una causa mayor de ceguera a nivel. Hablando de epidemiología, ¿lo registraron? Todavía no. No me registramos, pero estamos registrando. Eso sí merece fusilamiento. Listo, doctor. Listo, ya han llegado hartos. Entonces, es una causa mayor de ceguera a nivel mundial, es más frecuente en hombres jóvenes. Estas dos cifras quiero que las tengan muy presentes, que es el riesgo de endoftalmitis. Con cualquier trauma abierto es del 5%, que no es poco considerable. Y si además tiene cuerpo extraño intraocular, se aumenta casi 3 veces, pues 2 veces y media a 13%. Y esto aumenta con el tiempo. La cifra que yo conozco Sí. es 30%. Ah, pero más eso aún. depende del mecanismo. Por ejemplo, guadaña, usted puede estar casi seguro. O sea, eso debe ser un 90, 100%. Martillar, yo creo que sube bastante del 30. Si uno coge promedio, todos, la cifra que hemos manejado siempre es 30%. No sé, pues usted sabe que cada estudio, según la epidemiología y los factores locales, pues variará, ¿no? Pero aquí es alta, es alta. Cuerpo extraño intraocular, alto riesgo de endoftalmitis. Y sobre todo, considerando el... En un estudio que pues hecho acá, ahí ven la referencia, del doctor Castro, el doctor Mejía y la doctora Gutiérrez, se hizo un estudio observacional descriptivo multicéntrico aquí en Colombia con 619 pacientes y se encontró que el rango de edad del trauma era entre 16 y 30 años, la mayoría hombres, el compromiso de la agudeza visual fue severo en la mayoría de los casos, el entorno más común fue el accidente laboral, la lesión más frecuente, contusión ocular, y la mayoría de los pacientes no usaba protección al momento del trauma. Por eso nuestra labor es siempre recordarle a todos los pacientes que en actividades de riesgo usen protección y que la usen bien, además, porque el primer caso sí está usando protección, pero dijo que se le metió por debajo de las gafas, porque tenía pues como un espacio. Cuerpo extraño intraocular, en 10 a 17% de todos los traumas oculares, es bastante frecuente, y cuando es un trauma ocular abierto, 18 a 41%, es decir, es bastante alto, casi siempre hombres, la mayoría de los casos es al martillar, entonces el material más común es metal. Etiología según edad, también hay que sospecharlo, digamos en niños es diferente, es muy común en el hogar. Si hay agujas hipodérmicas en casa es muy importante sospecharlo porque el niño generalmente va a intentar ocultarlo. Objetos filudos, tijeras, agujas. En adultos pues tenemos accidente laboral, hogar muy común, accidente de tránsito o violencia. Y en los adultos mayores tenemos un nuevo pico que es con las caídas y estas caídas se asocian mucho a ruptura porque generalmente va a ser un trauma contuso y hay una pues ruptura. Se clasifica rápidamente, esta es la terminología de Birmingham, la B. Entonces, la pared ocular son la esclera y la córnea. Un trauma ocular cerrado es cuando no hay herida de espesor completo de esclera y córnea, y un trauma abierto es cuando hay una herida de espesor completo de la pared ocular. Contusión, no hay lesión de la pared ocular. Una laceración lamelar es una herida de espesor parcial, como en el caso número 1, no alcanzaba a entrar al ojo, pero la herida estaba en la esclera parcialmente. Ruptura es una herida de espesor completo, pero la causa un objeto contuso. Y una laceración es una herida de espesor completo de la pared ocular causada por un objeto filudo. Es importante tener estas dos consideraciones. Trauma penetrante es cuando hay una herida de entrada. Cuerpo extraño intraocular es cuando hay pues uno o más cuerpos extraños intraoculares. Y trauma perforante es una herida de entrada y una herida de salida. Entonces tenemos trauma abierto o cerrado. Cerrado puede ser por una contusión con un objeto rojo romo o si es un objeto filudo, una laceración lamelar. Y abierto también puede ser por un objeto filudo que sería una laceración y aquí tenemos penetrante, cuerpo extraño intraocular perforante o por un objeto contuso, ruptura. Recuerden que hay una categoría que yo he descrito que es penetrante, no penetrante, porque penetra todo el espesor de la pared escleral, pero no entra al ojo, ¿sí? Y que no está en esta clasificación. Y que si uno no la tiene en mente, se puede meter, puede meter al paciente en un lío. Porque uno ve que el iris o la coroides está asomando y asume que es penetrante. Y es penetrante de acuerdo a la clasificación. O sea, espesor completo de esclera, pero no penetró. Pues eso es posible. Y no está en la clasificación ni lo considera. Es raro.
Y aquí la clasificación según el objeto causante del trauma. Entonces tenemos contuso y la pregunta es si la herida es de espesor completo, si ruptura o no una contusión. Si es filudo, entonces otra vez la pregunta es, ¿la herida es de espesor completo? Si el objeto salió otra vez, si por la misma herida es penetrante porque solo hay una herida, por otra herida es perforante porque entró por una y salió por otra. Si el objeto no salió, pues es un cuerpo extraño intraocular. Y si no hay una pues ruptura completa, una herida de espesor completo, tenemos una laceración lamelar. Pronóstico, pues rápidamente el OTS que nos dice la probabilidad de la visión después de la evolución en el tiempo. Tenemos unas categorías principales según la visión y a estos puntos iniciales según 5 variables que son ruptura ocular, endoftalmitis, lesión perforante, desprendimiento de retina o defecto pupilar aferente, le restamos estos puntos y vamos a caer en una de 5 categorías que nos van a decir la probabilidad de tener cada una de estas visiones. Yo aquí quiero hacer énfasis en una cosa, que aunque la categoría sea 1, el puntaje OTS 1, y tenga un muy mal pronóstico visual, es decir, 74% de NPL, no podemos olvidar esta 10% de acá, que es cuenta de 2 en adelante, que es una visión que de algo le sirve al paciente. Entonces no podemos decir, uy, tiene un OTS de 1, hay que eviscerar o enuclear este ojo por la oftalmía simpática, sino hay que lucharle siempre, aunque sea un porcentaje chiquito. ¿Por qué queremos saber si es abierto o cerrado? Pues por las implicaciones y el cambio drástico en el manejo y en el pronóstico. Entonces, el trauma ocular abierto es una emergencia. Tenemos riesgo inmediato de endoftalmitis, de hemorragia coroidea expulsiva, prolapso de tejidos, podemos tener un cuerpo extraño intraocular. Tenemos que evitar cualquier daño adicional en el ojo, poner un protector, pues una cascarilla, mantener el ayuno por si se puede pasar ya a cirugía, hacer rápido un plan y llevar a cirugía. Y el pronóstico también cambia y hay que explicarle esto al paciente, las posibilidades de pérdida de la visión y el manejo a largo plazo, y que puede tener complicaciones no solo ahorita, sino muchos años después. Aquí son unas imágenes del Atlas de Retina Cali para hacer ejemplos de complicaciones. Este fue un paciente con trauma penetrante en un accidente de tránsito que tuvo desprendimiento de retina y posteriormente PBR. Aquí es un trauma cerrado, una contusión que tuvo posteriormente diálisis y atrofia del iris. Esto es 20 años después del trauma, pero alcanza a ver 20/20 con lente de contacto. Otras complicaciones del cuerpo extraño intraocular, porque es importante detectarlo aunque sea chiquito y no cause mayores pues, complicaciones anatómicas en el proceso, porque existe la siderosis, la reacción a los metales. Esta es una imagen pues, también de la catarata en girasol. Está la heterocromía, puede generar uveitis crónicas. Un punto muy importante en trauma es la consejería. A mí, pues ya saben, han visto en las exposiciones, me gustan mucho los libros quirúrgicos del Dr. Kuhn porque explica todo como paso por paso y todo el proceso, no solo la técnica, sino todo el proceso mental. Y la consejería aquí es muy importante porque es un paciente que de un momento a otro inesperadamente está sin ver, pues es algo que es un evento catastrófico para cualquiera. Hay que explicarle la condición, primero hay que explicar qué le pasaría a su ojo si no hacemos nada. Digamos, si no le hacemos nada puede que haga endoftalmitis, haga tisis, entonces que el paciente entienda qué pasaría si no hacemos nada. Presentarle los diferentes tratamientos disponibles y explicarle que puede tener muchas cirugías, los posibles desenlaces y que va a ser un proceso largo, que él va a estar en relación con su oftalmólogo muchos años y que puede haber complicaciones después. Otra cosa para el desenlace es que todo lo que nosotros podemos hacer es intentar devolverle al ojo su anatomía, pero no podemos prometer ningún resultado funcional porque es ya lo que responda tratando de que la anatomía sea lo más parecido a su forma original. Preguntar siempre si hay dudas y tener en cuenta que el ojo es del paciente, no es nuestro ojo. Entonces hay que llegar a un acuerdo mutuo con el paciente. Uno pues nunca impone nada, sino discutirlo entre los dos. Y hacer cualquier esfuerzo máximo por conservar cualquier potencial visual, aunque el pronóstico sea muy malo, porque por cosas de la vida, por mala suerte, puede que el ojo con trauma ahorita, luego sea el mejor ojo si el ojo sano sufre un trauma después o cualquier cosa. Entonces, hay que lucharle cuando se puede. Y es importante recordarle al paciente que su ojo cambió para siempre después de un trauma severo. Ya nunca va a ser el mismo ojo sin trauma. Fisiopatología rápidamente. Entonces, el trauma abierto puede ocurrir, como habíamos visto en la clasificación, por dos motivos. Uno, que sea una irrupción de la pared ocular por un objeto filudo,
o que sea una ruptura secundaria, un trauma con un objeto contuso. ¿Qué pasa con una contusión? El ojo está lleno de un líquido incompresible y de tejidos, entonces llega un objeto, comprime todo esto, el líquido es incompresible, entonces va a haber una expansión ecuatorial del ojo para hacer una compresión anteroposterior y la pared del globo ocular y todos los tejidos van a sufrir en sus partes más débiles. Puede haber lesión de cualquier estructura mediante ya sea el golpe o el contragolpe o las ondas de choque. Entonces, el trauma genera una compresión hiperaguda del globo ocular con aumento de la presión y puede haber una ruptura escleral, ya sea cerca del sitio del impacto o indirecta, lejos del sitio del impacto en una zona de debilidad. ¿Cuáles son las zonas de debilidad? Esto es importante porque aquí tenemos que buscar posibles rupturas, si nos lo sugiere la historia clínica. El limbo, el ecuador, posterior a la inserción de los músculos extraoculares, es la parte más delgada. La lámina cribosa, una herida previa, siempre preguntar. Hace poco nos llegó un paciente también con un trauma contuso, un cristalino desaparecido, una faquia, y tenía una herida, una trauma previo. Posiblemente esa herida se volvió a abrir. Estafiloma también es un punto débil. Aquí es una imagen, pues, que pueden ver cómo llega una fuerza, hay una expansión del globo ocular y puede haber rupturas en las zonas débiles. Generalmente cuando hay ruptura escleral se acompaña de hemorragia vítrea, no siempre, y otras lesiones que acompañan la ruptura escleral puede ser encarcelación vítrea, diálisis, desgarros retinianos, puede haber escape de humor vítreo y acuoso, entonces por eso es frecuente estas quemosis masivas y quemosis hemorrágica, es un signo muy sugestivo. En cuanto a la evaluación, pues abierto o cerrado, a veces es obvio, si podemos ver acá. Entonces, cuando tenemos prolapso de tejido, pues ya sabemos que tenemos un trauma abierto y hay que actuar acorde a esto. Aquí tenemos todas las imágenes de prolapso del iris, por el limbo, por la herida directa, una quemosis hemorrágica en 360 grados. Cualquiera de estos hallazgos, pues nos hace las cosas claras. En esta imagen también tenemos esta parte oscura, entonces uno aquí puede, pues, sospechar el prolapso de tejidos. A veces, pero no es tan claro, y generalmente cuando hay una ruptura escleral oculta es difícil diagnosticarla, no vamos a tener todo así fácil, entonces frecuentemente son ocultas y esto es por varias razones. Uno, porque la localización muy posterior no es visible en la biomicroscopía, si es detrás de la inserción de los rectos, pues no la vamos a ver. Dos, vamos a tener quemosis y hemorragia subconjuntival y esto también nos puede tapar una ruptura escleral. Tres, y esto es importante, toca examinarlos temprano porque si dejamos pasar el tiempo, luego tenemos edema palpebral, hematomas, va a dificultar la valoración. La otra causa por la que es difícil diagnosticarlo es el ifema, que nos oculta signos evidentes. Digamos, una cámara que sea mucho más profunda que el ojo contralateral, si tenemos un ifema, pues ya no va a ser tan fácil detectarlo. Hemorragia vítrea también nos dificulta la ruptura. Y la presión intraocular no es un marcador fiable. Entonces, si es hipotónico y tenemos los mecanismos, uno sí puede decir, esto nos apoya, pero si está aumentada, no descarta porque puede aumentarse, ya sea por una hemorragia intraocular o porque la herida se selló, es decir, que una presión alta no nos descarta un trauma abierto. Y la profundidad de la cámara anterior es variable. En una ruptura generalmente va a estar aumentada, pero puede estar normal o panda, digamos, si tenemos una hemorragia intraocular. Entonces, ¿cómo diferenciar entre un trauma abierto y cerrado? Esto viene desde la historia clínica, desde el principio. Entonces tenemos historia, examen e imágenes, pero tenemos que hacer mucho énfasis en la historia clínica y aclarar pues todos los pasos, la etiología, preguntar muy bien el mecanismo del trauma, qué actividad estaba haciendo, que nos cuente detalles, si hay un testigo que también nos puede contar, aclarar cómo era el objeto, si lo vio, si lo tiene, cuánto tiempo ha pasado, pues para establecer cuánto nos aumenta el riesgo de endoftalmitis, los síntomas y los tratamientos. Entonces, el mecanismo del trauma es esencial tenerlo claro, siempre preguntarle que uno tenga la imagen en la cabeza de cómo fue el trauma para poder seguir la evolución de las cosas. Digamos, si fue un alambre, uno se imagina que entró por tal sitio y pudo haber hecho una perforación adentro, un desgarro. Potencial de cuerpo extraño intraocular, que va a ser más con balas, al martillar, cortar madera, guadaña. Y antecedente de cirugía intraocular previa o trauma previo, tiene más riesgo de ruptura si es un trauma contuso.
Objetos, también tenemos que tener esto claro a la hora de pensar que cómo fue el mecanismo y qué daños nos hizo. Entonces, un objeto filudo y largo con un diámetro pequeño, hay que sospechar una perforación, digamos, una herida pequeñita en la córnea con un alambre, hay que sospechar perforación. Un objeto grande y romo con un trauma fuerte, sospechar una ruptura. Y un objeto pequeño a gran velocidad, hay que sospechar un cuerpo extraño intraocular. Y aquí el tiempo de evolución, más de 24 horas, pues más riesgo de endoftalmitis. No es que sea 24 horas, sino en realidad cada minuto va aumentando el riesgo de endoftalmitis. Y las circunstancias del accidente, si alguien estaba en una finca o el objeto tuvo contacto con la tierra, pues también va a tener más riesgo de endoftalmitis. Aquí, cuando sospechar ruptura, entonces contusión ocular, impacto a gran velocidad, podemos tener una pelota de tenis o de squash, golpe con raqueta, puño, codazo, patada, caída, cualquiera de estos. Antecedente de cirugía previa o trauma previo. Uno a veces con un paciente con trauma como que se apura, dice, uy, hay que hacer todo ya y se salta los pasos esenciales. Entonces siempre hay que investigar bien todo esto. Entonces, pérdida súbita y severa de la visión, también hay mayor probabilidad de ruptura y tenemos que hacer un examen físico dirigido a encontrar esto. Entonces, el examen físico, esto es esencial y es siempre evaluar los dos ojos. Perdón, aquí. Entonces, siempre evaluar los dos ojos porque es muy frecuente que uno llegue a evaluar a un paciente con trauma y no está dilatado o solo está dilatado el ojo con trauma, no. Los dos ojos son muy importantes porque puede que tengamos un trauma muy severo y la visión del ojo con trauma se pierda. Y si no detectamos un desgarro en el otro ojo y luego se le desprende la retina, ese iba a ser su ojo bueno. Entonces, siempre evaluar completamente los dos ojos. En la visión, que es algo muy sencillo, es muy común para todos, pues puede pasar que uno tape mal el ojo bueno y registre una visión que no es en el ojo con trauma. Esto nos cambia mucho para el pronóstico. Y no hacer presión sobre el globo ocular. Otra cosa es que si tenemos signos muy sugestivos, pero no estamos con claridad en el cuadro, ¿qué pasó? No podemos quedarnos con la duda. Si nos llega un niño con un trauma como muy, pues con algo, con un cuadro sospechoso, o cualquier paciente y no sabemos qué es, uno lo puede seguir, uno lo puede citar al día siguiente, uno lo puede citar horas después, pero no hay que quedarse con la duda porque luego llega más tarde o con una endoftalmitis o con pues la evolución natural. Entonces uno siempre puede citar al paciente. Signos cardinales de la ruptura escleral oculta tenemos 4. El primero es la profundización de la cámara anterior con retracción posterior del iris, que es como un iris posterior, un iris plato posterior, y esto se causa por la pérdida aguda del vitrio. En un trauma agudo es casi patognomónico, pero puede que no se profundice. También puede estar panda, ya sea por hemorragia intraocular y que la herida se selló. Muy importante compararla con el otro ojo. Podemos hacer una hendidura pequeña y comparar las profundidades de las cámaras. 2, hipotonía relativa. Entonces, en caso de pérdida de vitrio, de humor acuoso, iridociclitis traumática, pero también puede haber aumento. Entonces, una hipotonía nos apoya el diagnóstico, una aumento de la presión intraocular no lo descarta. Quemosis hemorrágica marcada en 360 grados también es altamente sugestivo. Y una hemorragia vítrea frecuentemente severa también es común en una ruptura escleral oculta. Hay otros signos menos específicos como una visión peor de 20/40, defecto pupilar aferente y FEMA, disminución de la motilidad. Ruptura escleral o no. Aquí hay otros signos que ya habíamos visto. Aquí otros importantes es el signo del escalón, que uno puede ver que la conjuntiva sufre un cambio abrupto. En realidad, pues no lo he visto hasta ahora, pero están descritos todos estos signos. Discoria también, que esté protruyendo el iris, que se esté prolapsando en alguna parte. Pérdida del iris, pérdida del cristalino misteriosamente, bandas vítreas y desprendimiento de retina. Entonces, lo que les decía del trauma abierto, hay signos directos, que sería que uno ve la herida de espesor completo o ve que se prolapsa el tejido, o signos indirectos, pues ya va a ser todos los que les venía mencionando. Aquí hay signos claros, pues prolapso de tejido si en la herida corneoescleral, aquí para todos es claro que es abierto. Aquí quiero que miren la discoria. Una discoria en contexto de trauma siempre hay que sospechar que pues algo está pasando. Hay que pensar por qué está esta discoria. Puede ser
que esté una ruptura oculta y se esté prolapsando el iris, puede que haya llegado un cuerpo extraño intraocular y haya hecho un defecto ahí, o puede ser una banda vitrea. Entonces aquí hay unas imágenes también pues que son muy sugestivas de trauma abierto. Aquí en la primera imagen un globo francamente hipotónico, perdió todo el globo. Esta imagen de acá la puse porque, bueno, además de la quemosis hemorrágica, aquí abajo, si nos podemos leer luego, dijeron que tenía una hemorragia subconjuntival muy extensa, que tuvo un trauma muy severo y que 2 semanas después lo enuclearon para disminuir el riesgo de la oftalmia simpática, pues en un sitio muy conocido. Entonces eso también tiene que quedar claro que porque para disminuir el riesgo de oftalmia simpática no puede uno empezar a enuclear ojos porque el riesgo es bajito y si se da también tenemos herramientas para tratarlo. Entonces hay que lucharle al ojo. Y la discoria. Cuerpo extraño intraocular, pues podemos tenerlo claramente, en cualquier parte del ojo puede estar, o puede ser que tengamos signos indirectos. Aquí hay un caso de una mujer de 84 años con un ojo previamente sano, sufrió una caída desde su propia altura, trauma en el ojo con objeto grande y romo. Dijo que perdió inmediatamente la visión, al examen físico tenía una visión de NPL y en el examen físico quemosis hemorrágica, afaquia y desprendimiento de retina, pero no tenía cirugías previas, era afaco, la pasaron a cirugía y el cristalino se había luxado subconjuntival, tenía una herida limbar, entonces eso es un signo como muy sospechoso de ruptura, pues si no está en la cavidad vitrea se pudo haber luxado, puede estar por ahí o se pudo haber perdido también. Entonces, enseñanza, sospechar ruptura si el cristalino desaparece misteriosamente, nunca nuclear o visceral, aunque visión sea NPL. Dicen en el libro que esta paciente posteriormente tuvo una visión de 20/50 y llegó con una visión de NPL. Signos que sugieren un cuerpo extraño intraocular. Pues el primero es verlo, que es lo más fácil, o lo otro son seguir el trayecto del cuerpo extraño intraocular. Si vieron en nuestro primer caso tenía herida de córnea, justo en ese mismo sitio ruptura de la cápsula anterior, defecto del cristalino y atrás también está en esa misma dirección pues el signo. Entonces, otra cosa es una herida corneal de espesor completo muy pequeñita, que a veces pasan desapercibidas, a veces son muy chiquitas y uno como que la subestima y ahí puede haber entrado el cuerpo extraño intraocular. La presión intraocular, bueno, esto ya lo habíamos hablado, que puede estar disminuida o aumentada. Y factores de riesgo de endoftalmitis siempre hay que tenerlos en cuenta. Entonces, demora en el cierre más tiempo, contaminación con tierra, presencia de cuerpo extraño intraocular, trauma del cristalino, presencia de herida sucia o ampolla filtrante. Ya casi acabamos acá. Imágenes, ¿cuándo pedir imágenes? Digamos que ecografía cuando haya opacidad de medios, no podemos hacer un buen examen físico, nunca va a reemplazar a la fundoscopia, entonces si vemos muy bien el fondo de ojo, pues no la reemplaza, digamos. El TAC, si hay sospecha de trauma ocular abierto y cuerpo extraño intraocular, es el más sensible para cuerpo extraño intraocular, pero una cosa muy importante es que no debemos retrasar el manejo urgente esperando los resultados de imágenes diagnósticas. Entonces, prima el tratamiento temprano a esperar los resultados. Resonancia, pues cuando hay lesión de tejidos blancos. Otra cosa, si tenemos una sospecha muy alta de cuerpo extraño intraocular y todas las imágenes nos dicen que no hay que hacerle caso a la clínica, porque puede que la imagen no haya detectado el cuerpo extraño. Aquí hay imágenes también pues, de una ecografía con un trauma o cuerpo extraño intraocular en la ecografía, o en el TAC también se ve esta imagen acá. El manejo, aquí vamos a hablar como a grandes rasgos, no vamos a entrar en cada punto del manejo, sino como la estrategia. Entonces tenemos que pasar del plan estratégico, es decir, qué voy a hacer con este paciente, al plan táctico, que es cómo va a ser mi técnica quirúrgica. Entonces tenemos que planificar, tenemos que hacer un plan basado en la condición general, digamos cómo se comporta generalmente un trauma, a la condición particular y ver qué le está pasando a este paciente. Entonces tenemos la condición inicial del ojo, cómo nos llegó, y tenemos el punto B, que es a dónde queremos llegar con este ojo, qué va a pasar no solo con esta cirugía, sino a lo largo del tiempo. Y nuestra estrategia es hacer todo este plan de manejo, cómo vamos a llegar al resultado deseado. Y puede que este resultado no sea en la primera cirugía, puede que sean muchas, pero eso hay que tenerlo en la cabeza, no apurarse, sino hacer un plan determinado, porque aunque estemos en un trauma abierto y tengamos mucho afán, siempre hay tiempo para pensar y planear bien las cosas.
Aunque sea una urgencia, hay que tomarse el tiempo para diseñar un plan de manejo completo. Y el plan estratégico, que es desde la primera consulta hasta el control final, y el plan táctico es la técnica quirúrgica en cada uno de los procedimientos. Antes de elegir cirugía siempre hay que preguntarse ciertas cosas que nos pueden cambiar la conducta. Entonces, hay certeza de una herida de espesor completo, es un trauma abierto, se puede excluir una ruptura oculta, cuál es el riesgo de endoftalmitis, la cirugía la tenemos que hacer ya o la podemos posponer hasta que las condiciones sean más convenientes, requiere antibióticos profilácticos, vamos a hacer todo en esta cirugía o vamos a necesitar varias cirugías. Y también en el trauma abierto hay que tener en cuenta ciertos factores de riesgo y uno es el riesgo de hemorragia coroidea expulsiva que se da por la hipotonía aguda, puede salir todo el globo ocular por la herida abierta, el riesgo de endoftalmitis que es muy alto, el riesgo de cuerpo extraño intraocular, la probabilidad de perforación y el estado sistémico del paciente, que también tenemos que ver eso. Primero hacer el triage, nunca olvidarlo, el ABC. El paciente debe mantener ayuno también, la cirugía es urgente, siempre recordarlo. Y el manejo quirúrgico, pues aquí vamos a actuar según planes en específico, pero también hay que individualizar. Cada paciente es otra cosa, entonces hay que ver qué tiene, pensar cuál va a ser mi estrategia mejor y hacer. Vamos a adaptarnos a cada ojo, no hay un plan 100% efectivo para todos, sino que es muy variable, especialmente en trauma, y el plan debe cambiar según los hallazgos. Puntos claves, en otra exposición podríamos hacer pues ya la técnica detallada de cada cosa, pero aquí son como punticos claves de cada técnica quirúrgica. La peritomía exploratoria cuando estamos sospechando pues ruptura escleral oculta o trauma. Si no encontramos la herida puede ser en 360 grados, reparando los músculos extraoculares, buscando bien. La sutura de córnea, pues vamos a limpiar primero la herida, que no haya detritus, que no haya bandas vítreos, el iris en la posibilidad mayor no cortarlo, sino intentar preservarlo. Para suturar la córnea vamos a usar nylon 10-0, una aguja 1757 es más delgada y genera unos pues, agujeros en la córnea menos grandes que nos ayuda tanto a la técnica quirúrgica como a que no se filtre por el sitio de la entrada del punto. Y vamos a hacer puntos separados, muy importante que sean espesor completo, porque eso sella mejor la herida inmediatamente y no nos va a quedar desnivelado que en un sitio uno coja 50% y en otro 80%, sino que va a quedar siempre 100% y 100%. Sutura de herida escleral puede ser con Vicryl 7080, de anterior a posterior. Y en la vitrectomía, cuando es un trauma abierto, no olvidar nunca hacer una toma de muestras para cultivo y vitrectomía con antibióticos intravitreos. Esto de la vitrectomía con antibióticos intravitreos varía según escuela, aquí es lo que estamos usando y podemos usar vancomicina más amikacina o vancomicina más ceftazidima. Y en el manejo postoperatorio a grandes rasgos no podemos olvidar antibiótico, antiinflamatorio, tanto tópico como sistémico, antibiótico antiinflamatorio y pues en caso de aumento de la presión, un hipotensor. Y en conclusión, pues en trauma ocular debemos hacer siempre una historia clínica muy buena, aunque tengamos afán, entender bien el mecanismo del trauma, las circunstancias, hacernos la imagen de lo que pasó en la cabeza. El examen físico siempre tiene que ser de ambos ojos, tenemos que dilatar ambos ojos aunque el trauma sea abierto, que por el miedo de lesionar algún tejido por dilatarlo, pues no, en realidad es más importante saber qué le pasó al ojo, al miedo de la toxicidad. Hay que hacer un manejo estratégico desde el principio y hacerlo con el paciente. En el trauma es esencial una consejería adecuada, pues en toda medicina, pero aquí especialmente porque es un evento accidental que nadie se espera perder de un momento a otro la visión, entonces va a ser un proceso muy largo, hay que aconsejar bien al paciente, al familiar y ofrecer rehabilitación a largo plazo. Muchas gracias.